Muy buenas, Jesús María. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en este sitio tan agradable que es la ciudad más bonita del mundo, que es Córdoba, que es su casco histórico, que es su judería, y con muchas ganas de conocerla y dar un paseo contigo, como diría que el presentador de 7TV de Sevilla, coge mi mano y sígueme, ¿no? Sí, la verdad es que es un placer poder pasear por Córdoba siempre que sea posible. ¿Y te gusta dónde te he traído para empezar este paseo? Aquí en la calle Cardenal Herrero, frente a la Puerta del Perdón, al lado de la taberna Bar Santo, este marco incomparable de Córdoba. ¿Sabes por qué te he traído aquí a este primer punto? Pues cuéntame. Mira, un poquito más para adelante. ¿Qué retablo, qué altar estamos viendo? Pues este es el retablo de la Virgen de los Faroles. Era un retablo asuncionista de principios del siglo XVIII que en 1927 desaparece y que en 1928 se vuelve a reconstruir. ¿Y cuántos altares tenía Córdoba en las calles? Era una ciudad de altares. La mayoría, principios del siglo XIX, los pudo perder Córdoba. Nos queda el de la calle Lucano, con San Rafael, y poco más que contar, ¿no? Bueno, es verdad que la ciudad fue desprovista de muchos de sus altares, sobre todo urbanos. Forma parte incluso de los modelos de desacralización del ámbito urbano, pero es verdad que tenemos no solo, por cierto, nuestros monumentos conmemorativos de San Rafael, y otros tantos, sino que también tenemos los altares en la iglesia, que eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que podríamos dar un paseo por la iglesia, no sin antes fijarnos en la semblanza de este retablo de la Virgen de los Dolores en el muro de la Catedral de Córdoba, de la Mezquita Catedral de Córdoba, que además reza una enseña que creo que cada cordobés que ha paseado delante de ella la ha rezado y la ha aprendido en su memoria, que indica: si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás pecador sin alabar a María. Salve Regina Martyrum. ¿Por qué te digo Salve Regina Martyrum, Jesús María? Porque ese Salve Regina Martyrum no viene en la inscripción, pero era la idea que tenía la Hermandad de la Buena Muerte para la candelería del palio de la Reina de los Mártires, para que cada una de esas letras formaran cada uno de los puntos de luz de ese maravilloso palio de la madrugada cordobesa. Pues llegado a este punto, Jesús María, coge mi mano y sígueme, y damos un paseo entrañable por la ciudad más bonita del mundo. Venga, vamos a dar un paseíto, que además es siempre muy agradable recorrer Córdoba. En Cuaresma, ya con el azahar brotando y con lo que nos gusta y con lo que disfrutamos. Lo divino y lo humano. Un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz. Producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER. Hoy hablamos de altares para la devoción. ¿Cuántos altares para la devoción tiene Córdoba, Jesús? Hay muchos, como tantos como imágenes para la devoción de diferentes ámbitos, y además con el paso del tiempo se han ido renovando, se han ido transformando, se han ido aportando nuevos altares y todo ha ido cambiando con el paso del tiempo, como corresponde. Y podríamos decir que las devociones de gloria son quien se lleva la mayor parte, pero a mí me gustaría que este recorrido lo hagamos por las Hermandades Pasionistas de Córdoba, y creo que también tendremos que coger carretera y Manta. Sí, luego nos tendremos que ir a la provincia, porque ahí precisamente siempre ha habido mucha tradición de adoración y de retablos hechos precisos precisamente para las devociones de pasión. Y este paseo que a mí me va a encantar, ¿eh? Este paseo es para ponerse un babero, para disfrutar, para conocer la historia de Córdoba. Empezábamos allí en la Mezquita Catedral, subíamos por esa calle Jesús María donde están nuestros amigos de la Academia Biblo. ¿Y qué te parece que lleguemos al rectángulo de Cal y Cielo de Capuchinos, como diría Ricardo Molina del grupo Cántico? Porque aquí está uno de los grandes altares para la devoción de Córdoba. Y además uno de los... quizás no es el primero, pero sí desde luego uno de los altares originales de
tanto del siglo XVI, XVII y XVIII, de la Edad Moderna, que se hicieron para una imagen dedicada a la pasión y muerte de Cristo, para una Virgen Dolorosa, para la Señora de Córdoba. Es curioso porque el retablo de la Virgen de los Dolores, en el actual Hospital de San Jacinto, no es el que estaba inicialmente. Antes había un retablo que además pudimos conocer a través de esas fotografías que se publicaron, donde aparece la Virgen ataviada de una forma diferente, sin el rostrillo habitual, que conforma su idiosincrasia estética. Pero sí es cierto que ese retablo, que parece una especie de retablo relicario por lo que se puede ver en la imagen, fue sustituido en el año 1901 por el actual, que tiene una conformación mucho más clasicista, más arquitectónica, con esas volutas, ese frontón partido, y que conjuga de una forma bastante contrastada, pero conjuga con lo que sí es original, que son las yeserías barrocas de principio del XVIII que aparecen en el camarín y que precisamente le dan ese volumen tan profuso a la decoración, en contraste con la sencillez arquitectónica clásica del retablo propio de principio del siglo XIX, de principio del siglo XX y de final del siglo XIX, que es el movimiento que normalmente se da en ese tipo de retablo. Sí, un santuario además curioso cuanto menos, porque hoy lo ubicamos en el centro de Córdoba. En aquellos tiempos, cuando la Tercera Orden Servita se trasladó hasta este punto de Capuchinos, eso era casi extramuros. Detrás de Capuchinos ya no había nada, estaban los jardines de la Merced. Es más, un detalle curioso que nos lo descubría Jesús Cabrera, que indicaba: ahí está la Virgen de los Buenos Temporales, a la que los labriegos se acercaban solicitando que si había un temporal, que fuera bueno, que por lo menos no dañara en demasía la cosecha. Una hermandad de los Dolores que se funda en un sitio completamente alejado de todo el centro neurálgico de Córdoba, pero que fue llegar la imagen que se le atribuye a Juan Prieto, esa Virgen que es la Señora de Córdoba, ese rostrillo monjil, esa silueta perfecta que es pura Córdoba y que encandiló a todos los cordobeses, y que es un continuo goteo de feligresía, de cofrades, de cordobeses y turistas, por qué no decirlo, foráneos, que vienen a ver a la Señora de Córdoba, porque hay que pasar por Córdoba y conocerla. Y el cancel, antes era un muro que apenas podías ver a la Virgen de los Dolores, y llegó esa reja, ese cancel que permitía que por lo menos, si no se estaba oficiando la Santa Misa, pueda saludar a la Señora. Qué importante es pasar por Capuchino y decirle: hola, aquí estoy para lo que usted necesite, Señora de Córdoba. Sí, y además es que Capuchino está situado en un lugar muy concreto entre las collaciones de San Miguel y Santa Marina, y precisamente para unirlas pasamos por la cuesta del Bailío, y es salvando el desnivel propio de ese espacio urbanístico, y creo que nos vamos a dar un paseo. Vamos a bajar el Bailío. Vamos a bajar el Bailío, además por donde bajó la primera hermandad de Córdoba, que fue la Hermandad de la Expiración en los años 60, luego ya vendrían tantas y tantas hermandades, y ahora mismo ninguna. Ahí donde está ese retablo cerámico de la Virgen de la Esperanza, y vamos a bajar hasta San Pablo. Sabes que para hablar de altares de devoción hay que hablar de San Pablo y de Expiración, no por un motivo que sea a lo mejor el mejor altar para la devoción que nos encontremos, sí por un motivo curioso. Los Dolores San Jacinto sí fue hecho ese altar para la Virgen de los Dolores. Hay otras hermandades que tienen bastante antigüedad en la ciudad de Córdoba, o que proceden de hermandades más antiguas, como es el caso de Expiración, que procede de la hermandad de San Diego y San Acacio, que a principios del siglo XX el padre Puello, claretiano, solicitó a los franciscanos del huerto de San Pedro del Real que el Cristo de la Expiración fuera hasta San Pablo. En San Francisco dejó la capilla que hoy tiene la Hermandad del Huerto, que a su vez la Hermandad del Huerto había salido de San Nicolás de la Sequía, y perdería un gran retablo del que no tenemos conocimiento a día de hoy, salvo que me corrija en estos instantes, Jesús María. No tenemos conocimiento. El retablo en el que está hoy el huerto, ese retablo dorado, era donde estaba el Cristo de Expiración. Es más, costa el escudo de la Hermandad de San Diego y San Acacio. Pero yendo a San Pablo, esa capilla en el muro de la epístola, nada más entrar a la derecha de San Pablo, neomudéjar, que rompe completamente con el arte de la iglesia de San Pablo, que curiosamente, restaurada a principios del siglo XX
por Mateo Inurria, no fue concebida para el Cristo de la Expiración. El Cristo de la Expiración estuvo en otro punto de dentro de San Pablo, la capilla de Fátima actualmente, y no sería hasta 1970 en la que se adaptó, en la década de los años 70, en la que se adaptó esta capilla para que ese Cristo de Expiración presida y le dé la gran entrada que tiene a día de hoy San Pablo. Además se adapta precisamente la forma al arco mixtilíneo en que engloba precisamente a Cristo de la Expiración. Pero es verdad que, claro, todo esto forma parte de la renovación de la iglesia de San Pablo de principios del siglo XX, que es la que le da su configuración actual y que forma parte precisamente de esa renovación. Una capilla muy identificable dentro de Córdoba, a pesar de ser una capilla contemporánea. Aún así, pues tiene una conformación estética bastante interesante e inspirada precisamente en la capilla real de la Catedral de Córdoba y en una serie de elementos de nuestra tradición mudéjar, que también precisamente deriva de la arquitectura nazarí y de todos esos aspectos. Sí, grandes nombres de Córdoba, el arquitecto Adolfo Castiñeira, el escultor Mateo Inurria, y esa última restauración de los años 70 para ese punto donde estaba el Cristo de Expiración, para Rafael Díaz Peno. Hablar de Rafael Díaz Peno, evidentemente, es hablar de cofradía. Dentro de San Pablo también hay otro altar para la devoción que no lo ocupa hoy en día la hermandad por el que se realizó, que es la Hermandad de la Angustia. 1961 se traslada a San Pablo. Ese altar que está justo al lado del Evangelio, del punto del Evangelio, que hoy ocupa la filial de la Hermandad del Rocío de Córdoba, por esos 50 años, 60 años que tuvo la Angustia hasta que volviera a San Agustín. ¿Viajamos a San Agustín? Sí, yo creo que deberíamos de desplazarnos. Vamos por el Realejo y luego subimos por... Vamos por el convento de Santa Marta. Venga, vamos por el convento de Santa Marta y luego cogemos reja de Don Gómez. Cogemos reja de Don Gómez y llegamos a esa maravillosa plaza que es pura Córdoba de nuevo, esa espadaña que es la espadaña de la fe de todo un barrio. El antiguo convento de los agustinos. ¿Y que nos encontramos, Jesús María? Parece una capilla sixtina, nada más entrar a San Agustín, podríamos decir. Bueno, la iglesia de San Agustín, eso sí que sería para charlar tranquilamente un día, porque además es uno de los grandes tesoros infravalorados de la ciudad. Y además con muchísimos alicientes desde el punto de vista compositivo, arquitectónico, decorativo. Pero curiosamente la iglesia del antiguo convento de San Agustín fue una iglesia que ha sufrido muchos avatares de la historia de Córdoba, de los que más ha sufrido, por no decir el templo que más ha sufrido. Y ya sufrió en la invasión francesa un destrozo bastante importante. Y es que tuvo que salir la Virgen de la Angustia. Efectivamente. Acabó en San Nicolás, donde hoy está el retablo, la hornacina de Jesús de la Sentencia. Allí estuvo también la Virgen de la Angustia. Allí estuvo la Virgen de la Angustia. Inicialmente, toda la construcción de San Agustín, sobre todo, se debe a principios de la primera mitad del siglo XVII. Y es verdad que allí había un retablo precisamente hecho expresamente para la Virgen de la Angustia de principios del siglo XVII, con una arquitectura muy clásica, con unas columnas pareadas muy determinadas, y este retablo fue destruido como la inmensa mayoría de los retablos del antiguo convento de San Agustín. Y ya en el año 1818 parece ser que se tramita un proyecto para la realización de un retablo que, siguiendo la tendencia clasicista de ese momento, de principios del siglo XVII, de principios del siglo XIX, con esa estética ilustrada, clasicista, academicista, sí es verdad que sigue un poco el canon del retablo anterior, que hasta cierto punto también tenía un aire clasicista, y se construye un nuevo retablo, que es el que actualmente podemos ver en la actualidad, y que conjuga con la idea inicial del altar donde estaba situada originalmente la Virgen de la Angustia. Un sitio de parada obligada para todos los cordobeses, para ver ese conjunto escultórico de Juan de Mesa, que es increíble, es pararse y ver cada detalle, cada matiz en ese aire del barrio de San Agustín, que le envuelve un barrio de San Agustín que podríamos decir que tiene dos grandes devociones de Jueves Santo. De Jueves Santo, de madrugada, de Martes Santo. ¿Qué día podríamos poner a Jesús Nazareno? Bueno, pues Jesús Nazareno actualmente sale Jueves Santo, pero sí es cierto que San Agustín también tiene
curiosamente, junto con la Virgen de los Dolores, un altar muy concreto, que es el altar de nuestro Padre Jesús Nazareno del hospital homónimo, que es un lugar que preside la iglesia y donde se venera a la imagen, en este caso. Nuevamente estamos en el siglo XIX, nuevamente estamos con un altar clasicista, nuevamente estamos viendo las columnas, los frontones, verdad que en este caso son 2 niveles, estamos viendo una composición clasicista para una imagen anónima que se está estudiando, por cierto, y que fue remodelada en los años 60 por Andrés Valverde, y que es verdad que tiene esa especie de conjugación de algunos elementos, digamos, de inspiración algo más barroquizante, como las molduras que aparecen en el arco principal del retablo, de la hornacina, que da pie a la hornacina. Pero es verdad, nuevamente estamos en una estética clasicista. Incluso los altares de la devoción, para la devoción, Juanjo, como ves, no siempre son barrocos. De hecho, Tiene de todo. Hay de todo. Y por ahora, fíjate que llevamos 3 retablos, bueno, llevamos la capilla de la Expiración y 3 retablos, los 3 retablos clasicistas del siglo XIX, uno con inspiración del siglo XVII como el de la Angustia, y el del siglo XX, 1901, de los Dolores, también clasicista, y el de la Expiración, precisamente de una inspiración mudéjar. Y curiosamente, junto con el de los Dolores, podríamos decir lugares para la oración con preferencia y con ese punto de presidencia, de protagonismo de estas devociones. Estos altares que estamos recorriendo, estamos hablando de capillas, pero en el caso de los Dolores y en el caso de Jesús Nazareno son quien presiden durante todo el año y quien toma también el nombre, porque el convento de San Jacinto, todo el mundo lo conoce también como el santuario de Nuestra Señora de los Dolores, y la iglesia hospital Jesús Nazareno es quien toma ese nombre, y esas pinturas de Antonio del Castillo en el muro de la epístola que hablábamos varias veces de la coronación de la Virgen, y todo ese aire que envuelve a estos momentos íntimos de la Cuaresma, donde aún más si cabe podemos hacer este tipo de paseos. Además, otro detalle curioso para continuar ahora y salimos por la calle Hierbabuena. Por ahora estamos hablando, además, todos estos retablos no son propiedad de las hermandades. Eran las iglesias, los conventos mayoritariamente, que tenían esta imagen y le hacían ese patrimonio, ese retablo, que luego en otros puntos puede ser completamente diverso. Pero en Córdoba, la propia hermandad no tiene en propiedad ese conjunto escultórico, podríamos decir. Sí, mayoritariamente en los conventos donde se desarrollan parte importante de las hermandades. Hay que decir una cosa, siempre las parroquias han estado sometidas a la doctrina del obispado diocesana. Y es verdad que las parroquias tenían su propio sustento, pero no siempre han tenido un caudal lo suficientemente importante como para poder llevar a cabo reformas importantes. Yo siempre, en este caso, suelo decir a los alumnos que los conventos siempre son los que han tenido las posibilidades económicas, entre otras cuestiones porque los conventos han tenido una financiación aristocrática muy importante, mayoritariamente. Y las parroquias han dependido más del sustento económico del obispado. Y eso genera muchas más dificultades. Y, por supuesto, las hermandades, que siempre han tenido una concepción bastante humilde, se han visto mucho más albergadas desde el punto de vista y mucho más apoyadas económicamente por esos conventos. Pero es que esto además nos viene muy bien para este paseo. Hemos dejado la calle Hierbabuena, vamos por esa plaza Juan Bernier, donde estaba el convento de Santa María de Gracia, donde estuvo el Cristo de Gracia los primeros años antes de llegar a Padre Trinitario en el siglo XVIII. Y llegamos a la primera parroquia, a la parroquia de San Lorenzo, la catedral del barrio Cofrade, el punto neurálgico de todas nuestras hermandades y donde está el abuelo de todo un barrio, nuestro Padre Jesús del Calvario. O como te gusta decir a ti, el vecino más antiguo del barrio de San Lorenzo. El vecino más antiguo, el que manda 70 veces 7. Y además está en un retablo precisamente muy especial, ya del tercer cuarto del siglo XVIII, con algunos elementos de rocalla. Un día vamos a hablar de la rocalla. Un día podríamos hablar. Un día vamos a hablar. Pero sí es verdad, con elementos rocallosos, con ese movimiento ondulante, asimétrico, que precisamente acompaña bastante bien la estética de nuestro Padre Jesús del Calvario.
Pero creo que no nos vamos a quedar aquí, ¿no? El paseo sigue. Sigue, pero yo te voy a contar una curiosidad porque además continúa por nuestro paseo. Tú sabes que nuestro Padre Jesús del Calvario iba hasta el Marrubial rezando el Vía Crucis. Los del Calvario salían cada 2 por 3. Ahora nos quejamos de extraordinarias, pero estos señores salían los viernes y los domingos en Vía Crucis todas las semanas hasta el Marrubial para bendecir los campos. Te cuento una curiosidad del siglo XVIII, te veo que te ríes. Sí, me río. Pues resulta, creo que es siglo XVIII, y aquí Antonio Miguel Capdevila, nuestro querido amigo y contertulio, nos puede corregir perfectamente, pero es que resulta que el Calvario salió en uno de esos Vía Crucis, y cuando volvió con la imagen para volver a su retablo, resulta que la Hermandad Sacramental de San Lorenzo, que es una hermandad que se disolvió y que ya no existe, aprovechó que había salido hasta el Marrubial para robarle el retablo y poner la imagen de Jesús de las Penas, el penita en torno al cual se fundó la Hermandad de Humildad y Paciencia, que estaba en San Juan de Letrán. Bueno, pues aprovecharon esa imagen, que está ahora mismo en la sacristía, en la capilla del Sagrario de San Lorenzo, colocándolo en el retablo del Calvario, provocándose un pleito, de estos pleitos de aquellos siglos, que le habían robado la capilla. Es que no hay que salir tanto. Bueno, incluso habla de la valía del retablo, precisamente. Totalmente. Los enseres se los dejaron todo fuera. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ir hasta el Marrubial porque, aprovechando esa calle María Auxiliadora, llegando a esa plaza del Alpargate, con ese triunfo de San Rafael que está despidiendo al viajero que abandona las murallas, en ese cuartel de Lepanto, en ese conjunto de los padres trinitarios, que 2 devociones tiene Córdoba: la devoción del Domingo de Ramos, la devoción del Jueves Santo, la devoción de un barrio, la devoción, en definitiva, de toda una ciudad: el Rescatado y el Cristo. Además, es que esto es bastante curioso, porque estamos hablando de altares para la devoción, pero es que precisamente el altar del Rescatado está expresa y exclusivamente hecho para la devoción en la capilla, porque la imagen de Jesús Nazareno cautivo y rescatado es una imagen devocional del siglo XVIII, a imitación del Cristo de Medinaceli, por unas cuestiones iconográficas bastante complejas, que si no, no podemos seguir el paseo, Juanjo. Eso lo tenemos que hablar también otro día tranquilamente. Y es verdad que dice Ramírez de Arellano que la iglesia, la capilla y el retablo se culmina en 1721, pero es verdad que precisamente es todo un espacio devocional dedicado a la imagen de Jesús Nazareno cautivo y rescatado, con esas columnas salomónicas, esos elementos mistilíneos geométricos que aparecen en el ático, toda esa parafernaria en torno a la devoción, el aparato barroco, en este caso plenamente barroco, que está dispuesto para la adoración de una imagen muy particular. Expresamente es un escenario de devoción, exclusivamente. Ni siquiera un escenario también para albergar una imagen que sale en Semana Santa, porque ya sabemos que el rescatado ya sale después en el siglo XX en procesión. Y luego, por otra parte, está la capilla del Cristo de Gracia, donde también se continúa precisamente ese lenguaje arquitectónico basado en la columna salomónica. No se nos olvida que la columna salomónica precisamente es un orden arquitectónico fundamentado en el sentido sacramental, por esa idea de que la adoración al Santísimo nace con Salomón y que las columnas helicoidales se encuentran por primera vez en los restos del antiguo templo de Salomón, en la antigüedad más absoluta, antes de Cristo. Y esas columnas salomónicas, que en este caso en la capilla del Esparraguero se mantienen, esto ya de una datación un poquito posterior, entre la década de 1740 y 1760. Pero es el mismo escenario salomónico, litúrgico, sacramental, que precisamente dentro de un lenguaje común de 2 devociones muy importantes de nuestra ciudad y del barrio, por supuesto. Hombre, ese primer viernes de marzo, todos esos viernes de Cuaresma, todos esos viernes del año que son un reguero incesante de fieles para ver al Señor de Córdoba, para aprovechar antes de ir al trabajo, al volver con la familia e irle a rezar a él, cautivo y rescatado, y a él en la cruz, y a Fray Juan de la Concepción, el gran refundador de la orden trinitaria, que está a los pies del Cristo de Gracia, que con sus brazos abraza el nuevo mundo y la Europa vieja, podríamos decir incluso,
esa maravillosa imagen del Cristo de Gracia, siglo XVII, podríamos datarla, de Puebla, de 1620, 1600, esa primera mitad de siglo del siglo XVII. Es increíble las devociones que concentran, a cada cual más parecida y más diferente, a cada cual en la familia que vive en la Avenida Barcelona, quién es del Cristo de Gracia y quién es de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado. En las casas de los pueblos de fuera de Córdoba, ese azulejo de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado. Actualmente en las fondas de los móviles, esa estampita del Cristo de Gracia. Es increíble lo que concentra la alpargate, lo que concentra Padres de Gracia y lo que concentra esas grandes devociones de intramuros todas, porque aquí ya podríamos decir que estamos en ese punto, a punto ya de salir de la ciudad antigua, pero nos queda un gran altar para la devoción fuera de la ciudad antigua de Córdoba. Venga, vamos por el Marrubial, Avenida de Ollerías. Vamos a rodear la antigua muralla. Vamos a ver el Muro de la Misericordia, increíble, ese paseo maravilloso. Esas casitas que si lo vemos con vista aérea tiene también la forma de una guitarra. No sé si has aprovechado y lo has visto alguna vez. Y vamos a llegar a esa cuesta de súplicos y lamentos, que es el San Cayetano, que es el santuario de Nuestra Señora del Carmen, que es esa vista privilegiada de la puerta del Colodro por donde entró Fernando III el Santo y reconquistó la ciudad de Córdoba hace 800 años, hace casi 800 años, y entramos y con permiso de Nuestra Señora del Carmen coronada de San Cayetano vamos a ir a la parte de la izquierda, a ese muro del Evangelio. ¿Y qué nos encontramos? Eso. Una capilla también destinada a la devoción, también con un sentido sacramental, evidentemente, que construida entre 1732 y 1742 aproximadamente, está destinada a la devoción de nuestro Padre Jesús caído, una de las grandes devociones de Córdoba, y en este caso también barroca plenamente, la yesería de la cúpula, toda la iluminación precisa para eso que los italianos llaman, desde el punto de vista del barroco, el bel composto, la unión de los diferentes elementos para la profesión de fe, destinada con un conjunto teatral. Y en este caso es verdad que el retablo se define de una forma diferente, a través del estípite, de esas columnas cuya base es más delgada que la sujeción, en este caso de los capiteles, en su parte superior. Y precisamente, o de forma tronco piramidal invertido. Y en este caso, precisamente, hay una evolución dentro de esa forma de concebir los retablos. Primero la columna salomónica y luego ya se fue asentando el estípite como elemento articulador principal a mediados del siglo XVIII en Córdoba, que además precisamente es un elemento traído de nuestra vinculación con el ámbito germánico y centroeuropeo que sobre todo se difunde en España, sobre todo desde la década de 1710, y luego se va asentando en espacios en lugares como el de Córdoba. ¿Qué lugar tiene el Señor de los Toreros? Que todos los jueves tiene el mismo cartel, los mismos protagonistas y la misma fe para el Señor de los Toreros, verlo caer en el mismo albero del suelo cordobés. A mí me ha encantado este paseo. Podríamos además incluir pues tantas y tantas hermandades. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la Merced en San Antonio de Padua, que está presidiendo el altar mayor, el Cristo de la Buena Muerte en San Hipólito, que también preside el altar mayor, y tantos retablos que también nuestras hermandades están procurando para sus titulares. Me viene el del Prendimiento en María Auxiliadora. Hemos nombrado de pasada también el del Huerto, que era del Cristo de la Expiración. Podríamos contar el del Cristo de la Salud en la Trinidad, el retablo en el que está también nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz. Jesús, no sé si... Hay muchos retablos, bueno, y podríamos hablar de los retablos de Gloria, que son protagonistas indiscutibles de la devoción. Si nos vamos a la ermita del Socorro. El retablo de la capilla del Rosario de San Pablo, que es uno de los... Eso es de Bavero, eso es de Bavero. Y el desconocido camarín interior recubierto de mármoles
rojo, rosáceo. Eso es una locura. Una auténtica locura. Eso es para perder la cabeza una mañana y una tarde entera y día. Pero, hombre, a mí me gustaría coger carretera y manta, porque igual que en Córdoba, hermandades que sean centenarias, claro, esto provoca que no haya tantos retablos. ¿Cuántos retablos habrá por Dios perder la ciudad de Córdoba? Pero es que en la provincia tenemos devociones con más de 400 años y con santuarios y con capillas hechas exprofeso por el trabajo, el sudor y las lágrimas y las oraciones de todo un pueblo. Y es curioso porque además en la provincia de Córdoba, si hay un protagonista indiscutible, es Jesús Nazareno. En todos los pueblos, en sus diferentes vertientes, sus diferentes estéticas, y a lo largo de la historia de Córdoba. Córdoba, la provincia, se define por su devoción a Jesús Nazareno. Y es precisamente las cofradías de Jesús Nazareno tienen una enorme cantidad de ejemplos de altares para la devoción, camarines, retablos, capillas incluso que podría incluso decir santuarios completos, y capillas incluso que son, no digo tan grandes como la propia iglesia o el antiguo convento que las alberga, pero con unas dimensiones tremendas, con un protagonismo absolutamente especial. ¿Por qué puede venir esa devoción al Nazareno tan amplia? Es que no es solo en la Subbética ni en la Campiña, es que también es en el Valle de los Pedroches y también es en tantas provincias de Andalucía, de reflejar a ese Jesús Nazareno con la cruz a cuestas y procesionarlo o bien el jueves de madrugada o el viernes por la mañana. Sí, es verdad que el por qué se podría hacer varias tesis sobre esto. De hecho, hay mucho escrito al respecto. Pero sí es verdad que es la humanización del Redentor que carga con las culpas de todos nosotros antes de ser crucificado. Ese sentimiento de humanización, de cercanía y, ¿por qué no?, también la capacidad para bendecir al pueblo, tanto portando su cruz como con su mano, que ya sabemos que el acto de la bendición era bastante habitual en el caso de los nazarenos a lo largo y ancho de toda Andalucía. Y todavía en algunos casos se mantiene. Pero hay que decir que esa humanización del nazareno, además, por supuesto, esa plasticidad alargada con la cruz, la capacidad para ornamentar todo el exorno en torno a la imagen, potencia, corona de espinas, túnica, cruz, todo eso hace que, en definitiva, y por supuesto, en síntesis, la devoción a Jesús Nazareno sea muy especial en toda nuestra tierra y muy significativamente en nuestra provincia. Venga, pues vamos por esa autovía Málaga y vamos a hacer la primera parada obligada. Fernán Núñez, ¿qué te parece parar en Fernán Núñez? Bueno, Fernán Núñez es un pueblo bastante espectacular, y eso que Fernán Núñez tuvo la desgracia de que sufrió los avatares de los movimientos anticlericales de la década de 1930. Pero Fernán Núñez tiene un patrimonio arquitectónico fuera de lo común. La iglesia de Santa Marina, la parroquia de Santa Marina Aguasanta, es de los mejores ejemplos arquitectónicos de la primera mitad del siglo XVIII prácticamente que hay en Andalucía. Es un conjunto tremendo, con esas formas geométricas decorativas, con ese espacio, esa bóveda de cañón enorme, y precisamente en esas enormes dimensiones que tiene la parroquia, precisamente en el lado del Evangelio del transepto, es decir, de la nave transversal, hay un retablo enorme donde se alberga la capilla y el camarín de Jesús Nazareno. Un retablo que combina el mármol con los elementos dorados del tercer cuarto del siglo XVII, donde aparece una enorme pantalla teatral que alberga precisamente la magnífica devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno en Fernán Núñez, que, insisto, es un pueblo muy especial, muy especial. Y en general la Campiña, como entrada precisamente desde Córdoba a la Campiña, es uno de los grandes ejemplos que tenemos en este sur de la provincia. Y muy cerquita de Fernán Núñez, si continuamos esa autovía Málaga, a mí me gusta más tirar por la Nacional, por la antigua Nacional de Málaga, que también pasamos por Montemayor, si no me equivoco, y llegamos a Montilla. ¿Qué Semana Santa tiene Montilla? ¡Qué Cristo de Zacatecas! Si antes hablábamos del Cristo de Zacatecas, qué descendimiento, qué plasticidad tiene esa Semana Santa
de la villa de Montilla, donde naciera Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y que tiene también su gran devoción. Jesús Nazareno, que radica, que se ubica en el antiguo convento de San Agustín. Curiosamente, ya hemos mencionado varias veces a los agustinos, y en este caso es que Jesús Nazareno de Montilla está situado en una capilla que fue realizada expresamente para su devoción dentro de la iglesia, una capilla enorme, ya entre la década de 1670 y 1680. Fíjate que incluso nos estamos remitiendo al siglo XVII, la importancia de la cofradía, con precisamente una sola nave, una cúpula. Incluso si se ve la estructura exterior, se ve que la capilla tiene unas dimensiones de una iglesia desde el punto de vista arquitectónico, con lo cual eso también, en este caso hemos hablado de un gran retablo, pero ahora vamos a hablar estamos hablando de una gran capilla, que es donde se ubica la devoción a Jesús Nazareno, que la iglesia de San Agustín no es pequeña precisamente, y que además está en una ubicación alta, en un lugar concreto de la ciudad de Montilla, que por cierto tiene un patrimonio extraordinario y también muy infravalorado. Y exquisito, no es cosa menor Montilla, tampoco es cosa menor la cerámica de la Rambla, no es cosa menor el pueblo de la Rambla, el pueblo de la provincia con casi más hermandades por habitante. Ahora mismo estoy intentando recordar el dato, 8.000 habitantes y cerca de 7, 8, 9 hermandades, o sea, una hermandad por cada 1.000 habitantes más o menos. Y hablar de la Rambla es hablar de nuevo de Juan de Mesa, es hablar del gran poder de Sevilla, que tiene su reflejo en nuestro Padre Jesús Nazareno, que todas las madrugadas de todos los rambleños ilumina a eso de las 4 de la mañana, cuando pasa a bendecir toda y cada una de las casas de la Rambla. Te voy a contar una anécdota, Venga. Juanjo. Hace muchos años fui por primera vez a la Rambla con mi padre y fuimos a ver a Jesús Nazareno, que yo nunca lo había visto en directo. Hay que saludarlo siempre. Hay que saludarlo. Y yo fui por primera vez, incluso ellos me dieron una copia del contrato de Juan de Mesa, y me acuerdo que el primer gran especialista de Juan de Mesa, que fue don José Hernández Díaz, que fue alcalde de Sevilla, que fue catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y que fue hermano mayor de Gran Poder, cuando descubrió al Nazareno de la Rambla, llegó allí a la sede de Gran Poder y dijo: hermanos, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena, acabo de descubrir otra obra de Juan de Mesa que además es un Jesús Nazareno. La mala, es mejor que el nuestro. Y dijo en ese caso José Hernández Díaz. Bueno, la pena es que además el Jesús Nazareno de la Rambla también ha pasado por varias vicisitudes históricas y ha tenido problemas de conservación y demás. Pero dicho esto, Jesús Nazareno de la Rambla, que tiene su propia iglesia dedicada a la devoción, a la cual preside. En este caso estamos hablando de una obra clasicista, academicista, ilustrada, de principios del siglo XIX. Volvemos a esa estética clásica, que en este caso también marca todo el contexto donde se ubica Jesús Nazareno. Totalmente diferente de lo que estábamos hablando anteriormente. Venga, pues Jesús, vamos a volver a la autovía, vamos a buscar esa gran plaza o chavada de la campiña cordobesa que tiene Aguilar de la Frontera, y vamos a conocer la gran devoción que, una vez más, es Jesús Nazareno quien encandila a todos los paisanos de Aguilar de la Frontera. Bueno, la devoción de Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera es muy especial. Además, una talla fantástica, probablemente de finales del siglo XVII. La capilla, en este caso, no es una iglesia. La capilla se ubica en la parroquia del Soterraño de Aguilar, en lo alto de la localidad, y es una capilla finalizada en la década de 1750, probablemente 1754, una capilla con un gran retablo de estípites y un camarín de yeserías arquitectónico también de estípites absolutamente inigualable. Que por cierto, en Aguilar, que por cierto tenemos buenos amigos allí, hay que decir que precisamente tiene un Cristo Nazareno que conserva un patrimonio de bordado muy especial, con una túnica del siglo XVIII verdaderamente inconmensurable.
pero sobre todo ese altar para la devoción en un contexto parroquial, ahora sí, en un contexto parroquial, sí es verdad que es uno de los más voluptuosos y de los más interesantes de toda nuestra provincia. Venga, Jesús, ¿y quieres que vayamos a Puente Genil o no? Venga, vamos a Puente Genil. Venga, el terrible, nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Puente Genil, alcalde de Puente Genil. Le pide la venia al alcalde de Puente Genil. Sí, no, es alcalde perpetuo de la villa. Alcalde perpetuo de la villa. Ese sí que manda 70 veces 7. Bueno. Y por 1000 y por infinito. ¿Tiene más de divino o de humano el terrible? Pues eso habría que preguntárselo a todos los pontanos, pero... Le pregunto al primer pontano que me acabo de encontrar. Para nosotros, para mí, tiene más de divino, la verdad. Por eso el terrible. No sabemos exactamente por qué se llama el terrible, porque viene esa denominación popular, pero sí es verdad que se cree que es su terrible mirada la que causa una sensación muy especial y que por eso se le denomina el terrible, que es una mirada que nos conmueve a todos. Y el terrible está precisamente en una iglesia que fue un santuario propio. Actualmente es parroquia, curiosamente, pero es un santuario hecho en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno, que ubicado en lo que nosotros conocemos como el Calvario. Y es una iglesia del siglo XVIII que tenía un antiguo retablo de estípita y rocalla, que actualmente está situado, por cierto, en la ermita de la Veracruz, y que precisamente no está porque fue sustituido por un retablo que prácticamente no tiene ningún elemento decorativo, de finales del siglo XIX, hecho en mármol de Carrara, que precede además a un camarín que sí se ha conservado del siglo XVIII con unas pinturas del pintor y escultor José Ruiz Rey, bastante importante. José Ruiz Rey, por cierto, era compadre de Pedro Duque Cornejo. La iglesia tiene una reforma del XIX, un pórtico hecho en la primera década del siglo XX, pero tiene una estética muy especial y, por supuesto, para nosotros es un lugar icónico. Venga, pues vamos a volver a la autovía y ahora vamos a buscar la tierra de la Virgen de Araceli. Vamos a buscar Lucena. Además, a mí, a los lucentinos me gusta llamarlos aracelitanos, Jesús, porque considero que todo aquel que nace en Lucena es hijo de la Virgen de Araceli, por tanto, debe ser llamado aracelitano. Es hijo de la Virgen de Araceli, pero le pide piedad y misericordia a su Jesús Nazareno. Sí. Jesús Nazareno tiene una capilla propia, adjunta a la iglesia de San Pedro, una capilla que ya desde el siglo XVIII se empieza gestando y que sobre todo también tiene una estética clásica con un tabernáculo de final del XVIII, principio del XIX, que le da precisamente una heterogeneidad compositiva y estética muy especial, que además contrasta con esa imagen de Jesús Nazareno del siglo XVI, con lo cual se crea precisamente la conjunción histórica de Lucena en un solo espacio, precisamente. Qué ciudad Lucena, qué Semana Santa, qué santería, qué manera de entender las cofradías y pasearlas, qué pura, verdadera, increíble. Es que creo que no se puede decir nada más de Lucena, salvo que ojalá la Semana Santa de Lucena no coincidiera con la de Córdoba. Ojalá muchas Semanas Santas no coincidieran con la nuestra y poderlas verlas todas. Pero mira, una cosa que sí podemos hacer coincidir es un Sábado Santo en Cabra, ¿no? Pues sí, y con una de las grandes devociones de la Supética y de la provincia, que es la Virgen de la Soledad. Eso sí que es babero, eso es espectacular. Eso es aquí estoy y llévame a donde tú quieras. Es una imagen muy especial, una imagen de Pedro de Mena muy especial, que además se encuentra en la iglesia de los Remedios, que también está destinada a su devoción y que fue construida en los primeros 20 años del siglo XVIII. Además, una iglesia bastante curiosa, porque es una iglesia cuadrangular, es cuadrada. Tiene 3 naves, pero tienen prácticamente el mismo ancho que largo. ¿Como la compañía, más o menos? No, bueno, la compañía se prolonga longitudinalmente, pero en este caso... ¿Es cuadrada? Es cuadrada, prácticamente podría decirse puramente cuadrada, con 3 naves, 3 espacios cada una, con lo cual mantiene una simetría prácticamente exacta dentro del interior del templo. Y al final, en la nave central, aparece el retablo de la Virgen de la Soledad, que por cierto, aunque la iglesia esté cerrada, también se puede visitar a través de una cristalera que hay en el cancel de la puerta. Anda, esa es como Hace poco estuve allí, por cierto. Como el cuadro de nuestro Padre Jesús de los Reyes en la iglesia de San Andrés, que se puede ver, o el Cristo del Buen Viaje en Sevilla, en San Esteban. Esos detalles curiosos de acercar las devociones y que rompan la muralla de la pared de la iglesia.
Hemos hablado de tantos nazarenos, pero nos faltaba uno fundamental. Uno que a las 10 de la mañana ilumina Priego de Córdoba con más luz aún si cabe en la mañana del Viernes Santo y que bendice toda la subbética cordobesa. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues nuestro Padre Jesús Nazareno, ubicado en la iglesia de San Francisco, en el antiguo convento de San Francisco, donde también está el Señor amarrado a la columna, hay que decir que está en una capilla muy especial, justo en la ochava de la iglesia, en el lado del Evangelio, y es una capilla de grandes dimensiones, construida entre 1730 y la década de 1780 que se termina el retablo. Y allí además participan 3 de los grandes arquitectos que trabajan en Priego: Tomás Jerónimo de Pedraja, Jerónimo Sánchez de Rueda y Juan de Dios Santaella, Francisco Javier Pedraja, perdón. Y son esos arquitectos que a lo largo del siglo XVIII y siguiendo la senda de Francisco Hurtado Izquierdo van trabajando a lo largo de este gran conjunto, con estípites, con rocallas, con una serie de elementos, una cúpula gallonada con una yesería al más puro estilo Priego, deslumbrante, y con ese gran teatro devocional dedicado a nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues increíble este paseo. Creo que nos vamos a quedar sin gasolina y tenemos que volver para Córdoba. Y se me viene a la mente cosas que hemos podido dejar, esos grandes altares para la devoción. Jesús de los Jesuses, ¿no? Hombre. Otro altar clásico, por cierto. Otro altar muy, muy clásico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Montalbán. En Montalbán, Jesús de los Jesuses. Y por supuesto, no todo está en el sur de la provincia. Eso te iba a preguntar. Solo porque hemos cogido la 45, ¿por qué no hemos buscado...? Es verdad que el norte de la provincia también ha estado muy castigado a lo largo del tiempo, sobre todo en esos movimientos anticlericales de la década de 1930. Pero sí es verdad que hay un altar muy especial, una de las pocas imágenes antiguas que se conserva en el norte de la provincia, que nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, está en una ermita propia, en un santuario propio, pero además su retablo tiene una historia muy curiosa, porque es la mitad del monumento del Jueves Santo que estaba en la Catedral de Córdoba de principios del siglo XVII, y la otra mitad, por cierto, está en una de las parroquias de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y esa estructura clasicista atribuida a Hernán Ruiz III, precisamente es la que enmarca en este caso a nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco. Y también tenemos el Nazareno de Fuente Ovejuna, si no me equivoco, el Nazareno de Hornachuelos, que venía del convento de la Victoria, que estaba en la actual Avenida de la Victoria en Córdoba. Nazareno de Montoro, tantos lugares para la devoción de todos los cordobeses que ven en la mirada principalmente de los nazarenos cómo con ese patíbulo carga con los pecados de todo el pueblo de Córdoba. Jesús María, hasta aquí el viaje ha sido apasionante. Ha sido corto, muy corto, para lo que podríamos hablar. Pero ha sido apasionante. Ha sido para disfrutarlo y para devorarlo con los 5 sentidos. Qué ganas de verlo todo. Pues un placer, Jesús. Vamos a ser un poco asimétricos en nuestra próxima conversación. Hablaremos tranquilamente. Hablaremos tranquilamente sobre lo divino y lo humano. Lo divino y lo humano. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección, Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación, Pablo Martínez Recio.